bueno, ¿no? La parte de la lucha por el poder. Y ya están, hay apuestas ya, ¿no? En el mundo sobre quién será el sucesor de Francisco. ¿Continuidad o cambio? Continuidad y cambio. Porque ¿qué necesita la Iglesia? Cerrar su propia grieta. Carlos Rucauf. ¿Y ahora qué, Carlos? Bueno, ahora viene todo el proceso para elegir un nuevo papa. El trono de Pedro está vacante. Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio, ha sellado la habitación papal. Van a empezar a llegar a Roma los cardenales electores. ¿Cuándo? ¿Una vez que se producen las exequias o ya? No, muchos van a llegar a las exequias. A las exequias. Pero pasado el momento de las exequias empieza la conversación extracónclave. Porque al cónclave van a entrar solamente los que no han cumplido 80 años. Los electores. Esos son los electores. Pero en las reuniones previas pueden estar todos. Los conciliábulos, esos, los previos. Los conciliábulos porque claramente en la Iglesia Católica hay líneas internas. Claro. Para quienes somos católicos, la visión final va a ser la del Espíritu Santo. Porque yo quiero recordar que nadie pensaba que Bergoglio iba a ser papa. Hoy el padre Manolo Fernández decía, el Espíritu Santo nos dio un papa para cada momento. Claro. Entonces, atención porque yo escucho nombres, he hablado hoy con varios vaticanistas, más o menos todos coinciden en quién es el principal candidato, pero yo recuerdo una tarde en Roma donde un cura me dijo, estaba el final de Juan Pablo II, un papa con el que yo tuve mucha relación personal, y me decía, quien entra papa sale cardenal. Ah, qué frase esa. Esta frase, mira, la hemos tomado de vos. Quien al cónclave va papa sale cardenal. Así es. O sea, el favorito nunca termina o generalmente no termina. Por lo menos en los últimos papas, sí, nadie pensaba ni que iba a ser Juan Pablo II, ni que iba a ser Benedicto, ni que iba a ser Francisco. Exacto. Por ejemplo, todos dicen, bueno, 2/3 de este colegio cardenalicio lo eligió Bergoglio. Francisco. Claro, Francisco. Entonces va a ser un sucesor de Francisco. Claro. Bueno, Juan Pablo II había elegido el 80% del colegio cardenalicio y no lo eligió a Sodano, que era el candidato de todos, era el canciller en ese momento. Ángelo Sodano. Exactamente. Y terminó siendo un papa que nadie pensaba, que era un papa de transición, en mi opinión. Un papa que lo que sabía era mucho de doctrina, poco del mundo. Llegó un papa como Francisco que sabía mucho del mundo y que hizo permanentemente política desde la conducción del Vaticano. ¿Qué papa viene ahora? No lo sabemos, pero vamos a contarle a los televidentes cómo se va a elegir este papa. Es impresionante. Ahora está la película en Netflix que me dicen que, bueno, está teniendo récord de... Claro. Yo no la vi. Cónclave. Sí. Con llave. Sí. Se meten todos adentro los cardenales. Sí. Se cierra con llave. Sí, exactamente. Esa película tiene varias imperfecciones, pero vale la pena verla igual. No me la spoilees por las dudas. No. Pero lo del cónclave es vital. El cónclave es vital. En ese cónclave entran solamente los que van a poder votar. ¿Se hace en la Capilla Sixtina? Se hace en la Capilla Sixtina. La conocí el año pasado. Bueno, yo pude entrar impresionante. Yo pude entrar a esa Capilla Sixtina por una gentileza en su momento de Juan Pablo II con mi señora solos. Uf. Era realmente una cosa impresionante estar solo ahí adentro. Bueno, por la puerta que entran los visitantes, entran también los electores. Los electores son llevados de Santa Marta, donde se hospedan, sí, en ómnibus que no tienen wifi. Porque se les retiran todos los teléfonos celulares, sí, hasta que termine el cónclave. No se pueden comunicar con nadie de afuera del cónclave, ni siquiera cuando están en Santa Marta. Mirá, ahí está. El ritual más secreto del mundo, cónclave, del latín cum clave, con llave. Los cardenales son aislados bajo llave hasta que elijan el nuevo papa. Así es. Pero aislados, como dice Carlos, sin teléfonos celulares, wifi, no hay conectividad de nada. No. Además, a diferencia de la película, sí, quien va a ser el que va a organizar no puede ser candidato, en este caso, ajá, porque tampoco puede votar. Tiene más de 80 años. Ah, claro. Bergoglio
se preocupó porque quien tiene que organizar y su sucesor por si muriera, si no estuviera estaría un argentino, Sandri. Ajá. Uno de ellos dos tiene que conducir, pero ninguno es candidato. Yo, hace poco día un periodista me preguntó cuando Sandri leyó, ¿acuerdan esa homilía en lugar del Papa? Sí. Me dijo, es un gesto. Sí, es un gesto de que no es. Claro, claro. Porque Claro. el que va a ser Claro. no se va a mostrar. Claro. Bien, ahora, están adentro. Sí. Solamente ahí van a estar las moscas que los alimentan. Eso sí se ve en la película. Y van a votar el primer día por una única vez. Ellos ahí pueden actuar libremente, se pueden Sí, reunir, absolutamente. me voy a juntar con el que Sí. viene de Etiopía. Sí. La rosca, para Sí. traducirlo, Sí. sería el momento de la rosca. Sí, no todos los papas, perdón, todos los cardenales funcionan evidentemente igual, ¿no? Pero mi sensación de mis años en Roma es que muchos entran pastores y rápidamente se convierten en príncipes. Y entonces eso también dificulta las relaciones. Pero bueno, votan el primer día por una vez Sí. y después todos los días, durante los primeros 13, votan 2 veces. Si no hay papa, las papeletas se queman con un material químico que sale negro. Negro. El día que hay papa con un material químico que sale blanco. ¿Por qué con un material químico? Porque antes se ponían solo la boleta y parecía un gris que confundía. El día 14, Sí. si nadie fue elegido, Sí. se vota solo por los 2 más votados. Ahí tengo que hacer una pausa y te quiero preguntar. Vos has estado viendo todos Sí, y tenés información. sí. Quiero que me digas, que me des 3 de los que te parecen que pueden estar, o al menos los más reputados. Ya se sabe, el que entra papa sale cardenal, pero hay voy y data. lo quemo, decís vos. Hay data. Hay mucha data. Ya seguimos con Carlos. Está la dimensión espiritual y la dimensión lúdica o del poder, agonal, diría Marcel Prelo, ¿no? La parte de la lucha por el poder. Y ya hay apuestas ya, ¿no? En el mundo sobre quién será el sucesor de Francisco. ¿Continuidad o cambio? Continuidad y cambio. Porque ¿qué necesita la Iglesia? Cerrar su propia grieta. Bien. Desde ese punto de vista, yo creo que quien tiene más posibilidades, siempre recordando aquello de que quien entra papa sale cardenal, quien tiene más posibilidades para mí es Pietro Parolin. Desde lo racional, para cerrar grieta, para acercar posiciones encontradas, muchas de esas posiciones también las profundizó Francisco. Sí, pero Parolin es la mano derecha, el secretario de Estado Vaticano, no es un pastor. Claro. Es un hombre de la cúpula, es un hombre acostumbrado a tejer y urdir la tela para que no se rompa. A ver, Él le abrió, sí. este es un tema muy importante que la prensa argentina no ha recogido. Él le abrió la puerta a Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, el hombre más duro del gobierno de Donald Trump, para que tuviera una entrevista, que fue la última entrevista de el Papa. Parolin es un hombre muy hábil, pero vos me pediste 3. A ver, mostrame esto, de estos 4 que tenés preparado, a ver, no está, ahí está, sí, el 1 es Parolin, allá, mirá, fíjate, allá, Pietro Parolin. Sí, Supa es el otro. Matteo Zuppi. Zuppi, perdón. Sí, el cardenal de Bolonia, me dicen. Sí. Es el más parecido a Francisco. Zuppi será a la izquierda de la Iglesia. Ok. Yo diría está un poquito más a la izquierda Que el propio Francisco. Porque Francisco, nosotros lo vemos desde acá, pero Francisco, para los muy progresistas, no fue suficientemente progresista. Está bien eso. En cambio, Zuppi es un hombre que está más allá de lo que planteaba Francisco. Para vos, el que debería, por racionalidad, debe ser Pietro Parolin. Ahí está, el de la izquierda, Sí. no de la pantalla. Y los otros 2 son muy importantes. Yo, en un artículo que voy a publicar en un diario, los otros 2 están en mi lista de 10. De 10. Pero vos me pediste 3. Sí. El tercero no está ahí. Para mí es Robert Sara. Robert Sara. Sí. A ver, le voy a preguntar al que está siguiendo cómo está el semblanteo de las apuestas, es Gaby Ziblatt. Gaby, ¿qué dicen a esta hora? Bueno, las apuestas en Polymarket, por ejemplo, un sitio especializado en apuestas en el mundo, lo pone primero al mismo que Rukauf. A Pietro Parolin, te digo, ya hay $3 millones en apuestas de gente que está apostando para ver quién va a ser el próximo. Pietro Parolin
37% de Muy chances. profano esto, muy profano Sí, esto. a mí me parece horrible. ¿No? Pero apuestas hay para todo. Sí, está muy bien. Si bajamos se ve más ahí el porcentaje. Luis Antonio Tagle aparece ahí también segundo, El que es filipino. el de Filipinas, con Sí. el 22%. Y Mateo Zuppi, el otro que mencionaba Rukauf, tercero con el 11%. Peter Erdős, si no me equivoco, es el húngaro. También aparece Sí, ahí Peter cuarto. Erdős sería ir un poco más hacia los conservadores. Claro, ¿Eh? claro. Porque, Pero- a ver, lo que Porque se... también en estas votaciones, Sí. más allá de que a mí me parece muy desagradable que se juegue por dinero este tema, aparecen las votaciones por ubicación ideológica. Claro. Antes de la muerte de Francisco ha habido una guerra en las redes muy dura entre los diversos sectores internos. Por eso yo, pensando en la visión del Espíritu Santo, digo, se necesita un hombre que cure estas heridas, que cierre la grieta interna, porque los cambios solamente se consolidan en una sociedad si llevan tiempo, no si cada uno que viene es mucho más a la derecha o mucho más a la izquierda. Tal cual. Por eso esos tres nombres que te di, veremos. Te quiero hacer una última pregunta, pero déjame ir. ¿Está Marcelo? ¿Está Marcelo Padovani? ¿Está Marcelo Padovani? Le quiero preguntar a Carlos la misma pregunta que le hice, porque además lo conociste a Bergoglio. ¿Quién te lo presentó a Bergoglio? Cuarrachino. Cuarrachino, yo tuve una gran relación con él. Cuarrachino quería garantizar su sucesión, no solamente como cardenal metropolitano, Sí. sino como primado de la Argentina. Y entonces un día me dijo, mira, te voy a presentar un pibe con el que voy a romper las alternativas que hay. No te voy a decir el nombre de la alternativa porque no quiero ser molesto. Y me presentó a Bergoglio, muy esmriado, muy flaquito. Y bueno, después a Bergoglio yo lo vi desde el poder. Yo fui ministro del Interior y vicepresidente de Menem, y él iba creciendo como obispo coadjutor hasta que en 1998 muere Cuarrachino. Bueno, estuvimos todos ahí en el entierro. A Cuarrachino sí lo enterramos en la Catedral Metropolitana. Bergoglio ha pedido tierra. Juan Pablo II está enterrado adentro del Vaticano. ¿Es un hombre que disfrutó el poder? ¿Fue un hombre que disfrutó el poder? Mirá, yo no lo conocí en el poder a Bergoglio. Yo lo conocí cuando comenzaba su carrera de poder acá, y yo lo veía como un hombre donde el poder a veces le molestaba. Pero evidentemente, como dice un amigo mío que fue alumno de él, ese Bergoglio siempre serio en Buenos Aires, bueno, también tuvo problemas graves con Kirchner. Totalmente. Kirchner le hizo operaciones muy molestas a él. En Roma siempre estaba sonriente. Y este amigo y ex alumno de Francisco, cuando era Bergoglio, me dijo, está siempre sonriente porque le gusta el poder. Pero yo acá, cuando lo conocí, era un hombre que sí hacía mucha política. Me vio en 2 oportunidades para pedirme gente que él quería recomendar. Un día me recomendó un intendente, otro día me recomendó un jefe de gabinete. Así que Era un hombre que hacía política, pero que no se enojaba cuando uno no le hacía caso. Porque yo en una oportunidad le dije, mire, hay algunas cosas en las que podemos coincidir, otras no. Usted tiene su comando, yo tengo el mío. Gracias, Carlos. Al contrario.